Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sombras de la Noche. Soy Antonio García y estoy con mi compadre Horacio Castro. ¿Qué onda, Horacio? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, aquí andamos felices y contentos de estar en un episodio más de Sombras de la Noche. Aquí, feliz, contento. Ya ni me acuerdo qué episodio es, pero aquí andamos. Creo que es el... 12, ¿no? Bueno, pues ahí lo van a ver en el título, güey. Sí. No hay pedo. Eso no hay problemas. No hay dope. Sí es. Pero bueno. ¿Qué onda, Horacio? ¿Qué nos traes el día de hoy de interesante? Oh, carnal. Traigo unas trágicas noticias, güey. Sí, ahora. Consternaron al mundo, güey. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? La primera pasó en Turquía, güey. Ajá. Imagínate, carnal, que tú y yo ya estamos viejitos, güey. Somos taxistas. Ok. Estamos ahí esperando un momentito. ¿No? Y de repente te da un infarto, carnal. No, estaría gacho. Y llego yo, güey. Trato de auxiliarte. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? También me da un infarto. Ah, la madre, güey. No mames, eso es mala suerte, ¿no? No es para reírse, güey, pero me dio risa. Perdónenme. Sí, güey. Pasó en Turquía, güey. Ajá. Eran dos taxistas, güey. Uno se ve que está en el video, güey, ahí sentadito. Simón. De repente, pues le empieza a dar un infarto, güey. Su amigo, que también era taxista, llega a intentar ayudarlo. Ajá. Y pues yo me imagino que a lo mejor de la impresión, o no sé, güey, pero le pega un infarto también, güey. Fíjate que yo también te iba a decir eso. No sé si fue por la adrenalina, güey, o por el momento, güey, que se asustó. Y eso le provocó Sí, el paro cardíaco. Pues ambos fueron llevados al hospital, güey. Los trasladaron al hospital, pero Ajá. lamentablemente, güey, cuando llegaron, pues los dos ya habían perdido la vida, güey. Ya fue demasiado tarde. Se fueron juntos. Su última parranda, carnal. No, se fueron como hermanos. Sí, güey. Se fueron al mismo tiempo. Bueno, pues no al mismo tiempo, güey, pero sí. Uno se llevó al otro. Sí, Qué güey. triste. No, güey, es que no es que nos reamos de la situación, güey, sino que... Sí, no. ¿Cómo lo cuentas, güey? O sea... Sí, güey. No, o sea, es que es trágico, güey. O sea, sí está triste. O sea, por Sí, eso sí. te dije que eran noticias tristes, güey. Claro. Porque por dos compitas se fueron. Ahora, Pero, y más de la manera en la que se van, güey. O sea, uno imagínate, le da el güey. infarto. Y es que eran viejitos, güey. O sea, los dos ya estaban grandes. Sí, por eso te digo, imagínate, güey, que estos vatos hubieran sido camaradas de toda la vida, güey. O sea, Sí. no hermanos, güey, camaradas, güey. O sea, sí, o sea, de que no, yo crecí con este vato, Camaradas. güey. Yo crecí con este vato, viví con este vato, mis hijos le dicen tío a él. Y se va uno, güey, como Sí, dices tú, güey. y el otro lo sigue, güey. O sea, eso sería... Sí, güey. triste. Estuvo cañón, güey. Sí, güey. Pero bueno, aquí vamos a estar. En lo que estamos contando esto, se va a estar mostrando el video, güey. Ajá. Y vamos también a otra noticia triste, güey. ¿Ah? Es de un joven, güey, que en Xiaolan, China, Ajá. era un trabajador que sufrió un grave accidente al estar distraído por su celular, con su celular mientras esperaba el elevador, güey. Ah, la bestia, güey. Lo que Haz de todos cuenta que hacemos, él güey. trae un carrito, güey, de Ajá. esos como para mover tarimas. ¿Sí? La gente lo va a poder ver, yo te lo tengo que describir, amigo. Ok. Haz de cuenta, él va jalando el carrito. Ajá. Entonces va dándole la espalda al ascensor, güey. Ok. Pero también en ningún momento, güey, deja de ver el celular, güey. Todo momento está viendo el celular, güey. O sea, abre la puerta, güey. Ujú. Sigue en el celular, jala el carrito, da el paso y adiós, hermano. No llegó el elevador.
No te Y pases. se va. No, pues es que estamos muy metidos, güey, en la tecnología. En este caso en el smartphone, güey, que Sí, güey. perdemos la concentración o donde debemos estar, güey. O sea, me Sí, incluyo, güey, me incluyo. O sea, no es que yo sea acá de que no, yo no lo uso, no. O sea, me incluyo. O sea, todos estamos en este pedo. pero deja tú. Como se cae, jala el carrito, güey. Y el carrito le cae encima aparte. No manches, güey. Sí, güey. Afortunadamente, él sí quedó vivo, güey. Ujú. Sí, Con sí vas a estar lesiones. mostrando el video aquí, güey, o está muy... Sí, aquí se va a estar. Sí, aquí va a estar. ¿Ah? Se va a estar mostrando aquí para que lo estén checando. Pero pues sé que sí te deja una advertencia, güey, de que tenemos que tener cuidado con la tecnología, güey. Bueno, no con la tecnología, güey, porque en este caso el celular no tiene la culpa, güey. La culpa lo tiene Sí, el mismo chavo, güey, que es el que está entretenidote ahí en el celular, ni siquiera presta atención. Ajá. Sí, claro. Sí, no, sí está cañón, güey. O sea, estamos muy metidos en las redes sociales, en los videos, en los reels, que perdemos lo que en realidad, lo más importante, güey, o sea, la prudencia y nuestra integridad, güey. Y más cuando son trabajos así. Sí, güey. Sí. Pero pues aquí, como les comento, afortunadamente salió vivo, aunque usted no lo crea. Y a pesar de que está viendo aquí el video y el fregadazo que se puso, carnal. No, me Eso imagino. fue. Bueno, uno Sí. aprende, güey. A ver si este vato aprendió. Pues ojalá. Y otra noticia, güey. Simón, Esta está interesante. ¿qué Fíjate. pasó? A ver, Fíjate bien, Simón. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón, había una inscripción que decía que estaba maldita, que si la abrían, te iba a llegar la muerte, güey, en voladora o algo así. ¿Ah? Entonces, muchos arqueólogos empezaron a morir, güey. Ok. Y todos atribuían, güey, a que era la maldición. Cuando en realidad era un hongo, güey. El cual se le denominó como el hongo maldito. Ah, te Ok. pases de lanza, Simón. Hasta aquí vamos entendiendo. Sí. Un hongo, ¿ah? Ese hongo, güey, pues duró ahí miles de años, güey, encerrado y pudo sobrevivir. Y era altamente tóxico para las personas. Ajá. Entonces, pues ya sabes, el hombre es curioso y se Sí. puso a investigar con este hongo, güey. Ajá. Al cual te digo que le pusieron el hongo maldito. Ok. Pues déjame decirte que después de haber causado muchas muertes de arqueólogos, Simón. se acaba de descubrir, güey, que este hongo, convirtiéndolo en un compuesto, güey, podría combatir el cáncer, güey. No te Para pases. ser más específicos, la leucemia, güey. No te pases de lanza, ¿neta? Simón. Ah, Sí, la güey. bestia, güey. Sí, güey. O sea, podría ser un medicamento. Bueno, se podría crear un medicamento que sea para tratar la leucemia, ya que este hongo ataca específicamente las células cancerígenas que causan la leucemia, güey. No mames, güey, con madre. Sí, güey. Ojalá el vato que descubrió eso, güey, no se suicide, güey, con 3 tiros en la cabeza. No, ya. No, este no se va a suicidar. Ya lo tiene un instituto, güey, y todo el rollo. Y pues van a empezar a investigar un poco más. Y pues en caso de que sí sea factible para que ya sea convertido en medicamento, pues ahora sí ya, pum, tenemos una cura para la leucemia gracias a Tutankamón. Con ganas, güey. Fíjate, es Sí, casi claro. lo mismo que... No me acuerdo si fue ahí mismo, güey, en Egipto, güey. No me acuerdo, la verdad, estoy muy ignorante. Pero también se había descubierto la ampicilina, ¿no? Mediante un hongo. Simón. Ah, ya. Sí, pero no era un hongo asesino como este, güey. Sí. Este era hasta te digo, le llamaban el hongo maldito. Y ahora es el hongo bendito. Sí, güey. El hongo sanador.
Sí, güey. Y otra noticia, pues que ya también habíamos hablado, güey, pero estuvo sonando toda esta semana, pues es lo que te comentaba de Pazuzu, güey, de que Sí. supuestamente es el demonio inspirado con la Bubus y todo eso. Sí. Pero ahora sí, esta semana estuvo muy viral este rollo. Entonces, quién sabe si sea verdad. Ya ves que todo el mundo siempre se inventa sus creepypastas y todo. Ajá. Y por la creepypasta de la Bubu es que tiene relación con el demonio de la película más famosa de terror, yo creo, El Exorcista. Susu. Sí, ya se habían tardado, de hecho, en algo. Sí, normalmente, como dices tú, ¿verdad? Cuando un muñeco o algo de juguete se hace viral, Sí, güey, siempre le sacan algo. Es como Pokémon, güey. Ándale. Ya ves que decían Pokémon también. Pero bueno. Ahí quedaron las noticias, algo cortitas, pero letales. Sí. Hubo de todo. Salvación, muerte de compañeros y caídas graciosas. Caídas, sí, pues. Creo que Iba a decir parece. algo, pero aquí el al que deben, al funador, güey, el que aguanta la funa eres tú, güey. Mejor así lo dejamos. Sí. Échenle. Fúnenme. Nada, si nos vamos juntos, güey, como estos compadres. Estoy emocionado, güey, con este tema, güey. Macizo. Sí, güey, porque el vato era... De que lo conozcas, güey. No, ¿era más perro que el Pedriño o este vato es lo contrario del Pedriño, güey? No, este vato es lo contrario del Pedriño, güey. O sea... No, sí, güey, es lo contrario del Pedriño, güey, pero... Okay, entonces este no me va a caer bien, güey. Este vato lo hizo todo en nombre de la ciencia, güey, según él. La bestia, sabemos. Pero antes, hermano, antes de que empieces, con tu historia, sí. Decirle a la audiencia, güey, que nos siga en las redes sociales. Sí. Instagram, YouTube, TikTok, Threads, Twitter, X. Que nos siga. Ex-Twitter, que nos sigan y si les está gustando este canal, güey, que se suscriban sobre todo, que le den like a los videos y que nos comenten, güey, que les gusta, que no les gusta, ideas, lo que sea, güey, mero. Y fúnenos. Y funen, que aguantamos la funa, no hay pedo. Sí. Mi compadre aguanta todo. Sí, soy todo terreno 4x4. Mamá luchona. Me la ganaste, güey, apenas iba a decir, güey. Pero iba a decir otra cosa, güey, que a este vato le gusta levantar mamás luchonas. ¿A quién? No, ya, sí, ya no queremos saber de mamás luchonas. Ya sé, no. Pero bueno, hermano, ahora sí, todo tuyo. Ahí te va, carnal. Primero que nada te voy a hacer una pregunta, güey. A ver, échalo. ¿Te gusta el metal? Sí. ¿El género de música? Sí. Ajá. Simón. ¿Te gusta el thrash metal? Sí, también. ¿Te gusta Slayer? Sí, lo he escuchado, sí. ¿Te gusta Angel of Death? No, ese no. ¿La canción? No, la canción Angel of Death de Slayer. Sí, Simón. Pues déjame decirte que si respondiste que sí a todo esto, este tema te va a gustar porque vamos a hablar de quien inspiró este grandioso tema de thrash metal, güey. No mames. El ángel de la muerte. El nombre que no se borra. Ajas. Y ahí te va, cabrón. A ver, échala. Esto inicia así. Hay nombres que se pierden con el tiempo. Hay otros que se mencionan con orgullo. Pero algunos no deberían ser pronunciados. Porque evocan algo más que memoria. Porque cargan con ello el eco de un dolor que aún no cicatriza. El aroma de la muerte fría, quirúrgica, metódica. Esta noche hablaremos de uno de esos nombres. Un hombre que caminaba entre filas de prisioneros con una bata blanca y una libreta en mano, que elegía quién vivía y quién moría, no con rabia, sino con cálculo, que se acercaba a los niños no con dulzura, sino con jeringas llenas de químicos, bisturís afilados y una curiosidad morbosa disfrazada de ciencia. Su nombre era Joseph
Mengele. Un médico, un oficial, un académico brillante, pero también un símbolo de horror más puro. No el del que se grita, no del que se desborda, sino el que opera en silencio, con bata limpia y rostro tranquilo. Para muchos fue un doctor nada más. Ya nos van a tumbar el video, güey. Ya lo censuramos ahí, claro, que suena un beep. Ok, vamos a... ¿Qué nos inventaremos para esa palabra? Isa. O sea, Isa, al revés. No, hombre, tú dile, Isan. como quiera la censuramos ahí, no hay pedo. Ok. Sí, porque se nos va a olvidar, güey, como que... Sí, pues sí. De hecho, traté de no escribirlo tanto, pero en algunos sí no podía omitirlo. Pero bueno. Para otros, fue el artífice de alguno de los actos más perturbadores cometidos en la historia moderna. En el corazón del infierno, donde el humo de los hornos crematorios cubría el cielo y los gritos eran rutinarios, él veía oportunidades, sujetos de estudio, cuerpos para modificar. Los gemelos eran su obsesión, las deformaciones su campo de prueba, los niños su laboratorio. Esta noche no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial como te la han contado en los libros. Vamos a caminar los pasillos de los barracones de Auschwitz. También no sé si nos lo vayan a censurar. ¿Por qué, güey? Pero bueno, pues es donde estaban los campos de ya sabes qué. Ok, entonces que se censura también, en corto. Ok. Ya está. Vamos a abrir los archivos clasificados. Vamos a escuchar testimonios, algunos reales, otros silenciados. Porque en las sombras del siglo XX hubo un hombre que quiso jugar a ser Dios, y muchos pagaron el precio. El verdadero terror no siempre tiene rostro de monstruo. A veces viste una bata médica, sonríe educadamente y lleva una libreta en la mano. Anda, perro. Anda perro este vato. Andaba. Ah, sí, ya. Ya se nos fue. No, ahorita te va a dar coraje cuando se fue. Ahorita te cuento. Eso, madre, a ver. Ahí te va. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bárbara de Günzburg, Alemania. Su familia no solo era próspera, sino poderosa. Su padre, Karl, era el fundador de una exitosa fábrica de maquinaria agrícola. Una empresa que más tarde se alinearía sin problemas con el régimen, ya sabes cuál, del bigotazo. En casa, Joseph creció en un ambiente de disciplina, tradición y orgullo nacional. Era un niño callado, reservado, inteligente. Tenía inclinación por la música y por la lectura. Y desde muy joven, por la idea de la perfección física. Ya te suena con quién se identificó. Sí, me imagino. A diferencia de otros jerarcas del Tercer Reich, él no era un soldado rudo ni un agitador político desde su juventud. Visión intelectual. En 1930 ingresó a la Universidad de Múnich, donde estudió filosofía y más tarde medicina. Allí conoció las teorías de Alfred Rosenberg, precursores de la pseudociencia racial germánica. El joven Joseph absorbió esas ideas con fervor, convencido de que la pureza biológica era un objetivo alcanzable y se eliminaban los errores de la naturaleza. En 1935 obtuvo su primer doctorado en antropología física. Su tesis versó sobre diferencias estructurales de la raza humana, ya bajo el enfoque del racismo científico que dominaba el pensamiento Isa. Luego, entre 1937 y 1938, se convirtió en asistente del renombrado y peligrosamente influyente Ottman von Berchut, uno de los más fervientes promotores de la eugenesia en Europa. Fue entonces cuando Mengele desarrolló su obsesión con los gemelos.
Ujú. Consideraba que estudiarlos era la llave para comprender y duplicar la raza aria. En paralelo a su ascenso académico, se afilió al partido ISA en 1937 y por lo tanto a la SS en el año de 1938. Ok. No lo hizo por necesidad, sino por convicción. Creía que el Tercer Reich era la plataforma ideal para ejecutar sus ideas sin limitaciones éticas ni burocráticas. En 1940 fue llamado al frente como médico militar y aunque resultó herido en combate, no tardó en ser reubicado en un lugar donde sus talentos serían aprovechados al máximo: el sistema de campos de concentración, güey. Ah, la bestia. Ok. Entre 1941 y 1942 sirvió en varios hospitales militares donde ganó reputación por su eficacia clínica, pero también por su frialdad emocional. Ujú. No mostraba apego por los pacientes y evitaba cualquier contacto emocional. Eso llamó mucho la atención de sus superiores, por lo que lo recomendaron como candidato ideal para un cargo médico especial. En 1943 su destino quedó sellado. Fue transferido al campo de exterminio más brutal del régimen nazi, el Ok. complejo de ya sabes cuál. Sí, sí, sí. No llegó como prisionero ni como simple oficial, llegó como médico jefe del campo, con libertad total para investigar lo que quisiera, sin supervisión. Tenía a su disposición instalaciones, recursos, prisioneros y sobre todo, impunidad. Ahí el joven académico culto se transformó en uno de los símbolos más oscuros del siglo XX. Pero su transformación no fue súbita, fue metódica, tan metódica que cada uno de sus experimentos futuros marcarían la historia. No mames. Auschwitz era más que un campo de concentración, era una ciudad de muerte, dividido en varias secciones, que era el campo principal, que era donde pasaba el exterminio, los barracones de trabajo y los pabellones médicos. Ok. Este lugar operaba como una máquina perfecta de destrucción masiva y nuestro médico favorito no solo encajó en ella, sino que se convirtió en una de sus piezas más eficientes. Fue asignado al campo en mayo de 1943 con apenas 32 años. Ujú. Joven, apuesto, brillante y absolutamente convencido de que su trabajo era necesario. Su primer acto al llegar fue reclamar acceso directo a las secciones en la rampa. Ujú. Cada vez que llevaba un tren con nuevos prisioneros, se colocaba en la línea de recepción con su bata blanca perfectamente planchada y una pequeña libreta en mano. Caminaba entre los recién llegados, los observaba y con un gesto de su bastón, a veces ni siquiera hablaba, señalaba a la derecha o a la izquierda, que significaba vida o muerte. Güey. La madre, güey. Los aptos eran enviados a trabajos forzados, los demás directamente a las cámaras de gas. Ujú. Pero su trabajo no terminaba ahí. Usaba las selecciones para identificar posibles sujetos de estudio, como Ok. gemelos, personas con malformaciones, enanos, albinos, individuos con ojos de diferente color. Eran enviados directamente a sus barrancones especiales donde les esperaba un destino aún más cruel que la muerte inmediata. Verno. Para él esos cuerpos eran piezas únicas, fenotipos valiosos, como los llamaba. El campo se convirtió en su banco de pruebas. A ver si entendí. O sea, este vato Ah. a los especiales, que eran los de que tenían enanismo, los albinos, todos esos, ese vato, Gemelos. gemelos, todo eso, el vato para él eran, Los apartaba. pero especiales para él. Sí. Ok, ya. Sí, los especiaba porque eran objetos para sus estudios, güey. Ok, sí. Ahorita vamos a ir a sus estudios, carnal. A ver. Oh, esto va a estar fuerte, güey. Hubiéramos traído a Turi, güey, para que nos contara, ¿cómo se llaman? Datos curiosos de animalitos, güey. Ya pensé Ok. que ibas a decir otra cosa. No, esto por ahorita vas a ver a dónde vamos a llegar. Yo pensé Te que va. le ibas a preguntar que cómo sobrevivió o algo por el estilo. Ah, no. No, eso todavía
Se me Esa hace, es otra historia. se me Eso hace es para otro podcast. se me hace extraño que andes algo ahorita calmado con el Turi. Pues es que no está. Deja que esté. Ya está, pues. Ahorita no se puede defender. Pero ahí te va. Échale. Su poder en Auschwitz era casi absoluto. No respondía ante ningún superior directo. Tenía permiso para tomar decisiones médicas, logísticas y disciplinarias. Se movía libremente por todas las instalaciones, dirigía un equipo médico compuesto por oficiales de menor rango que en muchos casos no compartían sus ideas, pero se veían obligados a obedecer o convertirse en cómplices silenciosos. Nadie se atrevía a desafiarlo porque nadie salía vivo de su mesa de operaciones. Organizó su propio pabellón experimental dentro del bloque 10, una zona separada de los demás barrancones, donde se realizaban las investigaciones más invasivas, las pruebas más dolorosas y los estudios más macabros. Ahí instaló quirófanos, laboratorios, salas de observación y hasta una pequeña biblioteca médica. Tenía incluso un tocadiscos donde reproducía óperas de Wagner y Schubert mientras diseccionaba cuerpos. La bestia. Desde el momento de su llegada hasta el último día del campo, operó sin interrupciones, sin auditoría, sin oposición. Era, en términos prácticos, un dictador dentro del dictador. Su bata blanca se convirtió en un símbolo de terror entre los prisioneros, y aunque portaba un arma, su dedo era más letal que cualquier pistola. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque con él decidía quién vivía y quién moría sin saber por qué. Ah, la madre. O sea, el vato. No, pues como tú dijiste, el vato está jugando a ser Dios. Sí, güey, nada más señalaba y empezaba el despapalle. No manches, qué pedo. Pero- Estaba hardcore este vato, güey. Ahí te va, cabrón. Vamos a empezar con los primeros. Ay, espérame, es que se me perdió. Aquí. No, todavía no llegamos. Ah, ok, Espera. ok. Vale. No actuó en solitario. Aunque tenía carta blanca para ejecutar sus experimentos, formaba parte de una estructura médica más amplia dentro de este mismo campo de concentración. Ahí trabajaban otros doctores de la SS como Horst, Karl y Edward Wilkes, el médico jefe general del campo. Sin embargo, ninguna ejercía tanta influencia como él. Lo que lo diferenciaba no era solo su crueldad, sino su eficiencia, su entrega fanática y su capacidad para tomar decisiones rápidas y frías sin mostrar remordimiento alguno. A pesar de que algunos de sus colegas se sentían incómodos con sus métodos, el clima general era la aceptación silenciosa. Nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Él se cuidaba de mantener una imagen de médico brillante, disciplinado y educado, lo que lo protegía de críticas inmediatas. Incluso quienes no compartían su entusiasmo por los experimentos en gemelos o malformaciones callaban por miedo, complicidad o simple desinhibición. Ahí, lo anormal se volvió normal y lo aberrante se volvió rutina. La oficina médica del campo recibía recursos directamente de Berlín y que utilizó como microscopios, reactivos y bisturíes especializados eran enviados por el mismo Instituto Kaiser, cuna de la ciencia alemana de la época. El respaldo institucional era total. Nadie preguntaba por qué se necesitaban tantos cuerpos, tantas jeringas, tantos frascos de formol. La ciencia en tiempos de guerra no se cuestionaba, solo se obedecía. De hecho, güey, de estos vatos podríamos hacer, no sé, güey, yo creo que es mínimo unos 15 podcasts, güey, y no saldrían, güey, porque dentro de la SS, güey, no, había vatos que, no, olvídate, güey. Sí, me imagino. Y eso hablando nada más de los alemanes, güey. También los japoneses, güey, tenían a su doctor de la muerte, güey, que no manches. No. Sí, me Estaba imagino. hardcore también. Sí, me imagino. Pero bueno, continuemos porque todavía nos falta un largo camino por recorrer. No, échale. Mengele tampoco se instalaba
se aislaba del resto del aparato militar. Participaba en reuniones con altos mandos, asistía en cenas oficiales y conversaba con generales, no solo como un subordinado, sino como un igual. En las fotografías que se conservan de esos eventos siempre aparece erguido, con el uniforme pulcro, un cabello engominado y una leve sonrisa de superioridad en los labios. Nunca se le ve nervioso. Estaba completamente convencido de que su lugar en la historia sería como el pionero de la medicina racial. Los asistentes, muchos de ellos jóvenes médicos, cumplían órdenes sin preguntar. A algunos se les asignaba la tarea de recoger los cadáveres, limpiar los quirófanos o incluso sostener instrumentos durante las intervenciones. Muchos declararon que tras la guerra que solo seguían órdenes. Otros admitieron que no sabían a quién estaban ayudando realmente hasta que fue demasiado tarde. Pero nadie, absolutamente nadie, intentó detenerlo. El silencio que lo rodeó dentro del campo fue tan importante como sus propias acciones, porque no se convirtió en el ángel de la muerte solo por lo que hizo, sino también por lo que todos los demás permitieron. Sí. Su poder no era solo quirúrgico, era estructural y un sistema donde la moral se había invertido. Él era el reflejo perfecto de lo que el nazismo entendía como progreso. Apenas te iba a decir, güey, que si su gente alrededor, güey, sabía la diferencia entre bien o mal, güey, y ya me acabas de responder ahí solo, güey. Es que este vato está bien arriba, güey. Sí, o sea, entonces es como si a ti el jefe de tu jefe te mandara a pedir a hacer algo. Sí, man. Tienes que hacerlo, fuerza, ¿sabes? Sí, claro. Pero ahí te van, ahora sí. Vamos con los primeros experimentos que realizó. A ver, échale. Una vez consolidado en su posición, Mengele comenzó sus experimentos con rapidez y precisión. No pasó mucho tiempo desde su llegada al campo hasta que su pabellón experimental estuvo lleno. Los primeros sujetos fueron gemelos, seleccionados entre los recién llegados. Les extrajo muestras de sangre, les midió cada milímetro del cuerpo y comenzó con las primeras pruebas de resistencia inmunológica. En uno de los primeros casos documentados, porque este vato todo documentaba, güey, o sea, todo estaba escrito. Sí, me di cuenta cuando el vato, dijiste que el vato iba siempre con su libretita, güey. Sí, me imaginé que el vato llevaba un reporte, güey, de todo. Sí, todo lo que hacía este vato, todo lo escribían, güey, todo. 2 niños gemelos de aproximadamente 10 años fueron obligados a permanecer de pie durante 12 horas consecutivas, sin comida ni agua, para observar cuál de los dos mostraba signos de fatiga primero. Se les monitoreaba temperatura, sudoración, ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. Cuando uno se desmayó, fue reanimado con una inyección directa al corazón. La bestia. No sobrevivió. Y su hermano fue ejecutado 1 hora después. No mames, ¿qué pedo? Los cuerpos fueron disecados al día siguiente. Con el tiempo los experimentos se volvieron más elaborados. A algunos sujetos se les inyectaba sustancias experimentales en la médula espinal, provocando parálisis y hemorragias internas. A otros se les realizaba transfusiones de sangre entre individuos incompatibles, causando reacciones inmunológicas extremas. Ningún procedimiento tenía como fin salvar vidas. Todo era exploratorio, destructivo, e invasivo. Y aún así, todo estaba perfectamente archivado y documentado. No manches. Mengele también comenzó a reunir una colección de muestras patológicas como cabezas humanas, ojos, órganos diseccionados. Algunas de estas piezas fueron enviadas a Berlín como muestras científicas. Se conservan en frascos con formol etiquetados con el número de prisionero y la fecha de extracción. Para él, la muerte era parte del proceso. La carne era un recurso renovable y el cuerpo un simple vehículo de observación.
Uno de sus experimentos más inquietantes consistió en alterar deliberadamente el ciclo hormonal de los adolescentes. A varios jóvenes se les suministraron dosis elevadas de testosterona para observar la masculinización inducida. El resultado fue desastroso. Hemorragias, daño hepático, pérdida de cabello, desequilibrio emocional. Algunas murieron y otras fueron asesinadas al término del experimento para poder evaluar sus órganos. No manches. Estos primeros estudios marcaron la pauta de lo que sería su legado. Una combinación entre sadismo, ciencia distorsionada y burocracia asesina. No había errores, no había improvisación. Todo estaba cuidadosamente diseñado para provocar daño y luego escribirlo como si fuera un avance. Esa era la perversión final. El sufrimiento se convirtió en método y la muerte en una estadística. Y algo que creo que no me acuerdo si el rato lo menciono, güey. Pero todo esto de lo que te estoy hablando, güey. ¿Escuchaste esto lo que les hicieron? Sí. Todo fue sin anestesia, güey. Sí, me imaginé, jamás güey. Utilizó anestesia, güey. Para nada. Sí, me decía imaginé. Que entre más sufriera el individuo, güey, el momento de realizarle los experimentos, era como más puro el resultado, güey. Ay, güey. Entonces, no mames. jamás utilizó la anestesia. Como tú dices, güey, o sea, la muerte para ellos, güey, era la escapatoria, güey. Sí, güey. Ay, güey, no mames, güey. Ya se me puso la piel chinita, güey. Y me imagino que esto es apenas el principio, güey. Sí, güey. Ahorita te voy a describir todo lo que hicieron, ahora sí. Esto fue lo primero, lo que llegó haciendo nomás. Sí. Pues la figura de Joseph comenzó a tomar dimensiones casi sobrenaturales dentro del campo. Entre los prisioneros, su nombre no se pronunciaba. Se le conocía con un apodo temido y susurrado, el ángel de la muerte. No porque matara más que otros, aunque sí lo hacía, sino por cómo lo hacía. Su estilo severo, su voz suave, su sonrisa constante, lo convertían en un espectro que cruzaba las líneas del horror con una elegancia que desquiciaba. Muchos sobrevivientes contaban que la simple visión de su figura causaba escalofríos. Algunos decían que su bata blanca nunca tenía arrugas, que siempre estaba limpio, perfumado e impecable, que hablaba con los niños como si fuera un tío cariñoso, pero luego los tomaba de la mano y los llevaba a los quirófanos. A algunos les daba caramelos, a otros les decía, hoy vamos a jugar a ser doctores. Al día siguiente, estaban muertos. La madre. Los rumores sobre sus experimentos comenzaron a circular entre los barrancones. Algunos decían que intentaba cambiar el color de los ojos de los niños con inyecciones. Otros aseguraban que había niños cosidos entre sí. No manches. Que hablaba con los cadáveres, que conservaba cabezas en frascos. No todo era cierto. Pero ahí, la línea entre realidad y pesadilla era casi imposible de trazar. Ajá. Y en el centro de todo estaba él. Manches. Las madres temían que sus hijos llamaran la atención de él. A veces intentaban esconderlo, disfrazarlos o teñirles el cabello, pero nada escapaba de su ojo clínico. Veía detalles donde otros veían gente. Escogía a sus víctimas con la precisión de un coleccionista, y cuando las tenía, ya no había regreso. Su pabellón no tenía segunda puerta, solamente una entrada. El mito del ángel de la muerte se fortaleció con cada desaparición, con cada selección de la rampa, con cada grito apagado detrás de las paredes del bloque 10. Incluso los soldados más crueles lo miraban con cierta distancia, no porque fuera agresivo, sino porque su calma era más perturbadora que cualquier grito de comando. Y los prisioneros sabían que mientras él estuviera ahí, no había esperanza. Así Mengele no solo asesinó con bisturí, también mató desde el terror psicológico, desde la anticipación, desde la leyenda, porque el miedo a ser elegido por él era casi peor que la misma muerte.
Y ese fue su verdadero crimen: convertir el acto de curar en un ritual de destrucción, convertir al médico en ejecutor y al hospital en un infierno. Ahora vamos a pasar, güey, a su obsesión. Iba a comentar que me imagino que en esa época, güey, como tú lo mencionas, me imagino que, no, ¿sabes qué? Este güey te escogió para sus pinches experimentos. No, güey, pinche terror tan culero que se habrá sentido. Sí, güey, imagínate. No, güey, no. Ahora sí, vamos con los experimentos, güey. A ver, échale. Ahí te van. Joseph veía en los gemelos una oportunidad que iba más allá del interés científico. Creía firmemente que la clave para la reproducción masiva de la raza aria se encontraba en ellos. Si lograba entender cómo nacían idénticos, cómo se desarrollaban, cómo enfermaban y cómo morían, tal vez podría replicar ese proceso en laboratorio, bajo control total del Estado. Para el médico Isa, los gemelos no eran personas, sino datos genéticos en duplicado, y el campo era su fábrica. Tan pronto llegaban nuevos al tren, los agentes de la SS recorrían las filas buscando gemelos. Se priorizaban niños, pero también adultos. Bastaba con que se parecieran lo suficiente para que fueran marcados y separados del resto. A sus madres se les decía que serían llevados a una zona especial para recibir un trato preferencial. En algunos casos incluso se les prometía que permanecerían juntos. Aquello era una mentira cuidadosamente diseñada para mantener la docilidad antes del horror. Una vez en los barracones especiales, los gemelos eran objeto de un estudio meticuloso. Todos los días médicos y asistentes les medían el cráneo, la nariz, los brazos, los genitales, la dentadura. Se les pesaba varias veces, se les fotografiaba desnudos en distintas posiciones y se les obligaba a mantenerse callados durante los procedimientos. A cada par se le asignaba un número y un expediente clínico que documentaba cada detalle de su anatomía. La bestia. Pero la documentación era solo el comienzo. Venían luego las intervenciones. A unos les inyectaban sustancias diferentes para comprobar reacciones alérgicas. A otros se les inoculaban enfermedades, desde tifus hasta disentería. Solo a uno de los gemelos, mientras se observaba si el otro enfermaba también. Ok. Para ver, güey, si había como una transmisión espiritual, güey. O sea, como si los dos estuvieran conectados y si uno se enfermaba, el otro también. Sí, como cuando dicen que no me acuerdo si era que si uno pensaba algo, el otro lo siente. Y también cuando dicen, no, que si tú piensas uno, el otro también le está llegando ese pensamiento, algo así por el estilo. Pero la lógica detrás era absurdo y para el método era brutal. En los casos más extremos, Mengele esperaba a que uno de los gemelos muriera por enfermedad, infección o sangrado. En ese momento, el otro era asesinado de inmediato con una inyección al corazón. Ambos cuerpos eran diseccionados el mismo día para comparar órganos. El objetivo era saber cómo la genética afectaba la fisiología interna. No había compasión, solo bisturís y tinta sobre papel. Muchos gemelos murieron en agonía sin saber por lo que eran tratados así. Algunos lograron sobrevivir, aunque mutilados, ciegos o incapaces de caminar. Sus testimonios, décadas después, siguen siendo fragmentarios, llenos de confusión y trauma reprimido. Para Mengele, cada uno de ellos fue una pieza más en el rompecabezas de un delirio racial. Para la historia son víctimas de un crimen sin precedentes. Uno de los aspectos más perversos de los experimentos de Joseph era la ausencia absoluta de anestesia en intervenciones quirúrgicas invasivas. No se trataba de escasez de recursos. No era un error logístico. Era intencional. El doctor quería observar cómo reaccionaba el cuerpo humano ante el dolor extremo. Para él, cada espasmo, cada grito, cada convulsión era un dato a registrar. Las amputaciones eran una práctica común. Mengele ordenaba que se cortaran brazos, piernas o dedos
sin previo aviso, y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de limpieza del instrumento. Los cortes eran lentos, realizados con sierras manuales, muchas veces sin filo. El objetivo era medir cuánto resistía un niño antes de perder la conciencia. No mames. Güey, este vato sí estaba súper loco, güey. Sí, No mames. No sé. Bueno, creo que a este vato sí le gustaba hacer todo ese tipo de cosas, güey. Sí, güey, este vato era un sádico, güey. No, güey, de madre. En ocasiones el mismo procedimiento se repetía días después con la otra extremidad. También se practicaban laparotomías sin anestesia. Esto consistía en abrir el abdomen mientras el paciente seguía consciente. Oh, lo bestia, no, güey. Una vez expuestos los órganos, los médicos observaban el ritmo intestinal, la presión sanguínea y anotaban si el sujeto lloraba, gritaba o entraba en un estado de shock. Algunos pacientes duraban horas entre la vida y la muerte. Otros simplemente morían desangrados sobre la mesa. En otros casos, a niños sanos se les rompían huesos deliberadamente, sin sedación, para observar el proceso de fractura y evaluar si había diferencia entre huesos arios o no arios. Ay, no mames, este vato, güey. No, güey, está bien pasado de lanza güey. Los huesos eran expuestos al aire y contaminados con bacterias. Luego se esperaba ver si se desarrollaba gangrena. La muerte no era un accidente, era el desenlace esperado. Mengele supervisaba estos procedimientos personalmente. A veces estaba presente observando desde un rincón del quirófano. Otras veces llegaba después, revisaba los cuerpos y daba instrucciones para la siguiente fase. Su presencia no alteraba el procedimiento, al contrario, lo legitimaba. Lo convertía en rutina médica dentro de un infierno institucionalizado. Las cirugías sin anestesia no aportaron ni un solo avance médico real, güey. No se descubrió ningún patrón anatómico especial. No hubo curas, no hubo tesis, solo cuerpos rotos, niños desfigurados y un legado de dolor eterno. Apenas, güey, te iba a preguntar eso, o sea, está no, bueno, uno experimenta, güey, o sea, hablando por este vato, está experimentando, etcétera, pero ¿con qué fin, güey? ¿Sí me explico? No, ¿cuál es el pinche no, fin? güey, no. O sea, nomás lo hacía nomás por... Más adelante te voy a explicar, güey, por qué no. O sea, no, güey, nada de lo que hizo sirvió para nada, güey. Nada. Ni para que inventara un curita, güey. Nada, para nada, güey. Nada, sí. Nada sirvió, güey. Y ahorita te voy a explicar el por qué, güey. Valiendo queso. Vale. Pero ahí te van más todavía, porque todavía siguen más experimentos. Dale. La sangre era para Joseph una sustancia con significado ideológico. No era solo un fluido vital, era un símbolo de la pureza o impureza racial. Su visión estaba impregnada de una idea heredada de la pseudociencia Isa, que la sangre aria tenía cualidades superiores y que la mezcla con sangre judía, gitana o eslava podía provocar degeneración, rechazo biológico o decadencia interna. Con ese pensamiento desarrolló uno de los experimentos más absurdos y letales del campo de concentración: las transfusiones forzadas entre razas. Los experimentos consistían en extraer grandes volúmenes de sangre a prisioneros sanos, en su mayoría adolescentes, y transfundirla a personas enfermas o de grupos raciales diferentes. Se hacía sin pruebas de compatibilidad, sin control de anticoagulantes y sin seguimiento médico. Las transfusiones eran brutales, sin esterilidad, usando jeringas médicas reutilizadas y mangueras improvisadas. No se buscaba curar a nadie, sino observar los efectos del cruce biológico. El resultado era catastrófico. La mayoría de los pacientes sufrían reacciones adversas violentas, como fiebre alta, escalofríos, vómito, espasmos musculares, convulsiones, y en casos más severos, los cuerpos reaccionaban con fallos renales o cardíacos. Algunos morían a las pocas horas, otros pasaban días en agonía extrema, orinando sangre con piel amoratonada y ojos vidriosos por hemorragias internas.
Todo era cuidadosamente anotado en su archivo. Otro grupo de víctimas fue sometido a extracciones prolongadas de sangre. Algunos niños fueron conectados a sistemas de sangrado por gravedad, dejándolos desangrarse lentamente mientras sus constantes vitales eran registrados. A una niña de 7 años se le retiraron más de 1.5 litros en 2 días. Al tercero murió desvanecida, con hemorragias en la nariz y oídos. El objetivo es saber cuánto podía aguantar un cuerpo infantil antes de entrar en colapso irreversible. Ajá. No contento con eso, Mengele también exploró la reacción del cuerpo a la transfusión de sangre animal. Se utilizaron glóbulos de cerdo y de res en mezclas con plasma humana, que fueron inyectadas en 6 prisioneros. Obviamente los 6 murieron en menos de 48 horas. Ajá. Con síntomas de embolia, taquicardia, parálisis muscular y fallo multiorgánico. Aún así, el experimento fue repetido 2 veces más. La conclusión, según los archivos, incompatibilidad absoluta con material no humano. Reintentar con dilución progresiva. No manches. O sea, en pocas palabras, no, la sangre humana no es compatible con la de los humanos, pero vamos a reintentarlo con una introducción de sangre más lenta. No manches, qué onda. No, te pasó. Lejos de representar un avance científico, estos actos solo confirmaron lo que cualquier médico con principio ya sabía. El cuerpo humano no es un juguete, ni la sangre una frontera ideológica. Pero en la mente de Mengele, la muerte no era un fallo. Era un dato, una nota de margen y un paso más hacia un objetivo que jamás fue real. En su obsesión por controlar la biología, intentó un experimento que hasta sus propios asistentes consideraron demencial. A la madre. La creación artificial de gemelos siameses. Cachis. No con manipulación genética, sino con cirugía. La idea era forzar la unión de 2 cuerpos a través de incisiones, amputaciones parciales y costuras forzadas. Un concepto completamente antinatural, pero que en la mente tenía sentido como método de dominación física total del organismo. El proceso fue llevado a cabo con 2 niños gemelos de 4 años. A ambos se les cortó la piel desde la axila hasta la cadera, exponiendo músculos vivos. Luego los cuerpos fueron colocados lado a lado y cosidos uno al otro, punto por punto, usando un hilo quirúrgico grueso y sin anestesia. Durante el procedimiento, uno de los niños perdió el conocimiento. El otro, según testimonios, lloraba llamando a su madre, hasta que perdió la voz. Una vez unidos, los cuerpos fueron inmovilizados en una cama, cubiertos con vendas y colocados bajo luces directas. Se les negó alimento sólido, solo se les proporcionaba agua. En menos de 48 horas, la herida comenzaron a supurar pus y sangre. La fiebre los consumía, la piel se necrosaba alrededor de las suturas. Los músculos se inflamaron y los cuerpos colapsaron sobre sí mismos. A los 3 días, ambos murieron entre espasmos violentos. No, hombre, no te pases de lanza, güey. No, güey. ¿Pero qué crees, güey? Ay, no. El ángel de la muerte no se inmutó. Ordenó que los cuerpos fueran separados nuevamente para observar el proceso de rechazo del organismo. Los órganos fueron disecados y las estructuras musculares fotografiadas. En sus notas escribió: resultados limitados, posible método para fusión biológica. Requiere condiciones asépticas avanzadas. Qué pedo. Oh, güey, este vato está bien cabrón, güey. Nunca más intentó una unión de este tipo, pero el hecho de que siquiera se haya considerado y ejecutado dice mucho del nivel de brutalidad que se vivía en ese laboratorio. El intento de crear siameses artificiales no tenía base científica ni en la época ni ahora. Ningún médico serio habría considerado viable tal atrocidad. Pero él no era un médico.
Era un instrumento ideológico que operaba sin límites éticos, sin cuestionamiento, amparado por un régimen que veía el cuerpo humano como material de construcción para su nuevo mundo. En ese mundo, la individualidad no valía nada, solo la utilidad. No. Hoy, este experimento es citado entre los más sádicos de la historia médica, no solo por su ejecución, sino por la indiferencia que lo rodeó. Nadie protestó, nadie intervino, nadie detuvo el hilo y las agujas que unieron a los dos niños para luego verlos morir. Ese silencio, más que cualquier bisturí, fue el verdadero horror. Es que recordemos, güey, que estos vatos, para ellos el cuerpo, güey, era todo, güey, o sea... Sí, Simón. Entonces, no sé, güey, no sé qué pensaban, güey. Sí, es lo que estoy tratando de procesar, güey, o sea ¿qué pedo con este? Porque no es así que tú digas, no, güey, agarraron un imbécil, güey, y fueron y lo llevaron ahí, lo metieron ahí en campo de concentración, güey. Tú podrías entender y dirías, pues está estúpido, güey. Sí, está imbécil, no sabe pensar, güey. Y obviamente, pues todo lo que está haciendo, güey, es por imbécil, güey. Sí, porque sí. no tiene ni la menor idea de las putas que está haciendo, güey. Ajá, sí. Pero este vato, no, güey, era un médico, güey. Era médico, filósofo, güey. De todo, güey. Sí, O sea, todo y... Como dices tú, güey, o sea, este vato sí sabía lo que hacía, güey. Sabía lo que hacía, güey. Y aún así, güey, sabía el vato que no tenía un fin, güey. Ándale, o sea, exactamente, o sea, el vato sabía que no iba a llegar a ningún lado, güey. Pero lo hacía, güey. Como, es que, ¿sabes qué, güey? Todos estos vatos, güey, siempre estaban tratando de buscar, güey, la justificación, güey, para su cagadero, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, como ellos decían que la raza aria, güey, era lo más así poderoso y era lo mejor y todo. Ellos trataban de justificarlo, güey, con este tipo de experimentos, güey, porque decían, chance a lo mejor en uno de esos sí pega, güey, y con eso nos justificamos, ¿sí me entiendes? Ajá. Sí. Sí, por eso te digo, o sea, no sé, güey. Está, bueno, en mi caso, güey, está bien cañón, güey, o sea, procesar lo que hizo este vato, güey. O sea, no había un fin, no había de que, ¿sabes qué? Es para poder llegar, no sé, güey, por decir un ejemplo, a una cura, o saber por qué es esto, o el otro. No, güey, el vato lo hacía, hasta quiero pensar yo, güey, este vato por lo sus hacía. Taneiros, güey. Exacto, güey, a eso iba. O sea, este vato nomás por sus pinches tompiates, güey. Sí, güey. El vato quería experimentar, güey, ver qué pedo, güey. Sí, y lo peor de todo, güey, es que los otros güeyes que trabajaban con él, güey, sí se sacaban de onda, güey, pero no podían decir nada, güey, porque también les iba a tocar el mismo destino. Sí, güey, es lo peor de todo. Cabrón. Sí, güey. Hardcore, güey, este pedo, güey, pero todavía nos faltan más experimentos, amigo. No, la verdad, no mames. Pero deberíamos de habernos traído un libro de datos bonitos, güey. Sí. O vete buscando unos datos bonitos, güey, ahí en Google, güey, para que te leas unos, güey. No, güey, este video tiene que estar así, güey, que la gente se vaya con ese terror, güey. Ahorita no está Turi para andar calmando personas, güey. Bueno, sí es cierto. No somos tan... O sea, sí nos dan ñañaras, güey, pero sí aguantamos. Sí. No, ahorita que estaba hablando de lo de los gemelos, que me estoy imaginando el que te o sea, que te raspen la carne, güey, y luego que te estén cociendo, güey. No mames. Y yo me imaginé, güey, o sea, la herida, güey, ya ahí toda infectada, güey. Sí, güey, toda infectada, todo hinchado, güey. Y luego te mueves tantito, güey, o sea, ya pegados, güey, te mueves tantito y te duele, güey, o sea, la bestia. No manches. Sí, se siente muy cabrón. Pero ahí te van ahora los experimentos químicos, radiaciones y con animales, güey. A ver. Ahí te va, agárrate. La ambición de Joseph no se limitaba al cuerpo humano. En su afán por modificar la biología para adaptarla a la ideología, Isa comenzó a realizar experimentos que rozaban la fantasía perversa. Probar si era posible forzar mutaciones en humanos, alterar su desarrollo con sustancias tóxicas y, en casos extremos, crear híbridos con material humano. Digo, material animal, perdón. Okay. Su justificación era la exploración genética avanzada. La realidad era una carnicería silenciosa.
Uno de sus procedimientos más frecuentes era la exposición directa a productos químicos. A decenas de prisioneros se les inyectaron soluciones de mercurio, gasolina, trementina, ácido bórico, bueno, y alcohol etílico industrial. Oh, la bestia, no mames. Las inyecciones se aplicaban directamente en tejidos blandos como pantorrillas, muslos y glúteos. Ajá. Obviamente, güey, provocando necrosis interna, dolor extremo y destrucción muscular. Ajá. La piel comenzaba a ennegrecerse en menos de 24 horas. Uh-huh. Las víctimas incapaces de caminar se infectaban rápidamente y morían en pocos días. Simón. En otros casos, se sometió prisioneros a radiación localizada, usando lámparas UV y maquinaria confiscada de laboratorios universitarios. Mengele dirigía sesiones de exposición en genitales, ojos y cráneo. Ajá. A algunos niños se descubría todo el cuerpo excepto la zona a irradiar, lo que provocaba quemaduras profundas, pérdida de cabello, esterilidad y en muchos casos ceguera permanente. No se aplicaban medidas de protección ni se ofrecían tratamiento posterior. Uno de los experimentos más perturbadores consistió en la implantación de tejido animal en humanos. A varios prisioneros se les injertaron fragmentos de cartílago de cerdo, retinas bovinas e incluso válvulas cardíacas en tejidos humanos. Ah, no te pases de lanza. Los implantes rechazados de inmediato por el sistema inmunológico generaban infecciones graves. En uno de los reportes, Mengele anotó que la válvula se mantuvo activa por 90 segundos antes de que el corazón colapsara. También intentó inducir deformaciones físicas. A niños en crecimiento se les implantaba las extremidades para alterar la dirección de desarrollo óseo. A otros se les fracturaban los huesos deliberadamente y se forzaba su soldadura en posiciones erróneas. El objetivo era observar si el cuerpo podía adaptarse a nuevas estructuras impuestas. Ajá. Los resultados obviamente fueron trágicos, güey. Niños condenados a una vida de dolor físico y deformidad, cuando no morían de infección o trombosis. Estos experimentos jamás generaron una publicación científica. No fueron revisados ni replicados por instituciones médicas. Fueron actos de sadismo disfrazados de ciencia. Intentos de jugar con la frontera de la naturaleza, no para mejorarla, sino para someterla, deformarla, humillarla. Para Mengele, el ser humano era materia prima de su delirio y su laboratorio, un circo de monstruos. Uh-huh. Te va otra todavía. Ya se me puso la piel chinita, güey. Nos faltan todavía dos. Ajá. Dos, güey. No, güey. Dos experimentos más. Este vato está súper hardcore, güey, ¿no? Sí, güey, hasta yo tengo ñaña, güey. Sí, y luego tú leyéndolo, güey. Sí, güey. Ahí va. Dale. Uno de los ejes centrales del programa de exterminio ISA era la supresión del nacimiento de nuevas generaciones indeseables. Para Joseph, la reproducción era un campo de batalla. Si no podía matar a cada judío, gitano o discapacitado físicamente, entonces impediría que tuvieran hijos. Así nació su programa de esterilización masiva, enfocado especialmente en las mujeres jóvenes. Los métodos eran despiadados. El más común consistía en la aplicación de sustancias cáusticas directamente en el útero, güey. No te pases de lanza, güey. A las mujeres se les decía que recibirían vacunas o tratamiento ginecológico. En realidad, se les insertaban sondas metálicas conectadas a jeringas con ácido nítrico, La bestia. formaldehido o incluso gasolina, güey. No te pases de lanza. El dolor era indescriptible. Algunas convulsionaban, otras perdieron el conocimiento. La mayoría quedaba con hemorragias internas permanentes. A otras prisioneras se les practicaba histerectomías.
sin anestesia. Es decir, se le retiraba el útero en condiciones infrahumanas, No en mesas sin manches. esterilización y con instrumentos rudimentarios. Los órganos eran guardados en frascos para análisis y las pacientes eran dejadas sangrando, muchas veces solas, hasta morir. Los que sobrevivían quedaban condenadas a una vida sin menstruación, sin fertilidad y con el cuerpo mutilado. La bestia, güey. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó ahora? Los experimentos no se limitaban a impedir la fertilidad. También se buscaba provocar embarazos forzados, para luego estudiar métodos de aborto experimental. Se inseminaban mujeres prisioneras con esperma de otros internos y luego se inducía al aborto con químicos, Ajá. radiación o cirugía. Mengele buscaba documentar cómo el cuerpo inferior reacciona al trauma de la interrupción reproductiva. Ajá. En algunos casos se practicó la irradiación de ovarios y testículos. Se colocaban placas de plomo sobre el abdomen y se disparaban haces de radiación durante minutos. La piel se quemaba, los tejidos internos se destruían y algunas mujeres abortaban fetos deformes. Otros pacientes simplemente murieron por infección o sangrado interno. La conclusión de Mengele era clara: la impureza debe extinguirse desde el vientre. Ah, la bestia, güey. Qué pedo. Y ahí te va, ahí va más. Estos podcasts deberíamos de hacerlo con una cervecita, güey, para que no sea tan gacho. Yo tengo coquita, güey, deja de tomo por mientras habla, güey. Habla lo que le tomo. No, yo tengo agua, güey. Pero te digo. No, güey, no. Este vato sí Así, está. pero ibas a ir por una coquita, ¿no? ¿No Ah, fuiste sí, el último? Sí fui, pero La acabaste. no es para mí, güey. Ah, ya. Ah, no, güey, no. Este vato está un paso de lanza, güey. Lo malo de todo, güey. Volvemos a lo mismo. No era con un fin científico. Este vato era para que gozara, güey, del sufrimiento ajeno o algo, güey. O morbo, güey, Sí, güey, o no. no sé, güey, no sé. No, todavía nos falta. Chale, Vamos como a la mitad, amigo. chale. Joseph no era un asesino improvisado. Todo lo que hacía lo registraba, clasificaba y sistematizaba. El laboratorio no era un lugar caótico, era un espacio organizado hasta el extremo, con carpetas codificadas, frascos numerados, listas de pacientes y bitácoras diarias. Su obsesión con el orden lo llevó a dejar tras de sí miles de páginas escritas a mano, dibujos anatómicos, mapas de autopsias y fichas clínicas elaboradas con precisión quirúrgica. La ciencia, o lo que él creía que era ciencia, debía estar respaldada por datos. Por eso su horror fue también meticuloso. En sus anotaciones las víctimas no tenían nombre, eran identificadas por iniciales, números o características físicas. Por ejemplo, gemelo 748AB, enano N.4, sujeto de heterocromía ocular, gitana joven con sífilis leve. Los expedientes contenían fechas, dosis, reacciones y conclusiones personales. Si un paciente moría, se registraba el tiempo desde la aplicación del químico hasta el paro respiratorio. Si sobrevivía, se documentaba cada síntoma hasta el siguiente experimento. Había gráficos de ritmo cardíaco, esquemas del sistema nervioso y hasta fotografías médicas. Todo frío y todo impersonal. No, güey. Hoy parte de los documentos restantes están en el Museo del Holocausto. Son expuestos como testigos silenciosos de lo que ocurrió en esas salas. Pero también son advertencia de por qué lo que más aterra al verlos no es su contenido gráfico, sino la evidencia de que el mal puede organizarse, escribirse, documentarse y aún así pasar como legítimo bajo la fachada de la ciencia. Uno de los aspectos más escalofriantes no fue su brutalidad técnica ni su frialdad científica, sino la manera en que le ejecutaba todo con una sonrisa en el rostro.
Muchos sobrevivientes coinciden en un detalle que lo persigue hasta el día de su muerte: la voz dulce, la postura recta, la cortesía casi elegante del hombre que los destruía desde dentro. Mengele no era un ogro, no era un loco desquiciado, era un profesional refinado, de modales impecables, y eso lo hacía más aterrador. Sí, güey. En el laboratorio... Apenas iba a decir eso, güey, que el vato los terapeaba, güey. O sea, no sé, güey. Uh-huh. O sea, me refiero a que a lo mejor escogí malas palabras, güey, sino que... No, sí, güey. O sea, tú lo veías, güey, y decías, no mames, pues este vato es buena onda, o no sé, güey. O sea, habla muy correcto, no sé, güey, algo y... No, espérate, güey. Mira, por ejemplo, él conversaba con los niños, les ofrecía dulces, les preguntaba por sus hobbies. A una niña gitana de 9 años le llevó una flor antes de inyectarle tinta azul en el ojo. Bueno. la bestia, güey, no te pases de lanza. En un par de gemelos húngaros le regaló una pelota inflable el día anterior de amputarle las piernas. Estas acciones no eran estrategias para calmar a sus víctimas. Era parte de su forma de concebir el horror. Una ilusión de humanidad justo antes de arrebatarla. Muchos prisioneros relataron que Mengele tarareaba canciones populares mientras operaba, que hablaba con voz baja como si estuviera en una clase médica, que se refería a los niños como mis pequeños sujetos, que nunca se manchaba, que usaba guantes blancos. En una ocasión pidió que le limpiara el bisturí con agua de rosas, no porque fuera necesario, sino porque según él, la ciencia exige elegancia. No, te pases de lanza, güey. Esa normalización de... Sí, güey. Esa palabra como se me hace perra, güey. Sí, güey. Esa normalización del espanto es lo que define su figura como algo más que monstruosa. Lo que más perturba es que para muchos miembros del personal ISA, Mengele era admirado, güey. No solo por su cargo, sino por su serenidad. Lo veían como un ideal del médico ISA. Disciplinado, fuerte, implacable, convencido. Nunca dudó, nunca expresó culpa y nunca detuvo un experimento. Y cuando el campo colapsó, no se desmoronó. Simplemente desapareció. Madre. Porque ese es el mayor horror que un hombre como Joseph, tras causar el sufrimiento de miles, güey, pudo caminar por este mundo como un ciudadano más, con nombre falso, en silencio, mientras sus víctimas quedaban atrapadas en un campo sin justicia. Pero esto te lo voy a contar ahorita a continuación, güey. Porque ¿a dónde crees que se fue Mengele, güey? No, güey, no me imagino. ¿Dónde crees que vivió, güey? No sé, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Dime tú, güey, ¿dónde? O sea, país, ¿dónde podría estado. irse, güey? ¿Dónde? País, estado, no sé. Tú dime, güey, ¿a dónde crees? No sé, güey, Estados Unidos, güey. Una persona como él, güey, podría haber vivido tranquilamente, güey. No sé, Estados Unidos, Nueva Zelanda, güey. Rusia, güey. México. No, casi, güey, casi. Guatemala. LATAM, güey. Se vino a LATAM. No mames, güey. Sí, güey. Estuve en América Latina, güey. Para ser específicos, con los boludos. No te pases de lanza. Sí, güey. Ahí te va. Güey. Échale. En enero de 1945, el Tercer Reich comenzaba a tambalearse. Las tropas soviéticas avanzaban hacia el oeste como una tormenta. El campo más grande del sistema nazi, Auschwitz, ya no podía sostener su maquinaria. Los hornos crematorios eran destruidos, los documentos quemados a prisa y los prisioneros sobrevivientes eran enviados a marchas forzadas en la nieve. Y en medio de estos casos, Joseph Mengele simplemente, cataplum, desapareció. Por arte de magia, el perro. Cuando los soldados del Ejército Rojo llegaron a Auschwitz el 27 de enero, encontraron pabellones vacíos, cadáveres abandonados y herramientas quirúrgicas ensangrentadas en laboratorios intactos. En el bloque 10, donde Mengele había construido su reino del dolor, quedaron decenas de carpetas, instrumentos y registros.
Lo que no encontraron fue a su creador. Sí, No había rastro de él en los barracones de oficiales. Nadie sabía cuándo se había ido. Nadie lo había visto partir. Era como si se hubiese evaporado en el aire. Pero en realidad, Mengele se marchó del campo semanas antes, vestido como un oficial común, con documentación falsa. Logró infiltrarse entre las tropas que huían hacia el oeste. No fue una fuga improvisada. Ya estaba planeada. Estaba planeada. Y a huevo. Su nombre no figuraba en listas prioritarias como el de Himmler o Eichmann. Y eso le jugó a favor. No era un famoso. Pero para el público. No era famoso, pues. Sí, Simón. Era famoso entre los oficiales, pero no entre la gente, güey. Porque pues, los que lo conocían, pues ya no salían de ahí, güey. Simón, sí, güey. No, este vato fue meticuloso, me imagino, en ese pedo. Ajá. Además, güey, no había sido juzgado en Nuremberg. Pero quienes sabían de él, como los soviéticos y los servicios de inteligencia británicos, lo andaban buscando. Durante meses Mengele se ocultó en pequeñas aldeas de Alemania, usando distintos nombres. Cambiaba de apariencia, afeitaba su bigote, usaba gafas, teñía su cabello, se hacía pasar por campesino, profesor, incluso por soldado raso herido. Se movía con precaución, sin quedarse más de una semana en el mismo lugar. Nadie lo denunciaba, muchos ni lo reconocían, y otros simplemente callaban por miedo o por simpatía. Para cuando los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre de 1945, Mengele ya estaba enterrado bajo la identidad falsa. No fue enjuiciado en audiencia como otros oficiales. Su expediente existía, pero sin una ubicación clara. Eso le permitió moverse con mayor facilidad. En 1946 ya había contactado a colaboradores del partido ISA que sobrevivieron a la guerra, algunos de ellos miembros de la red Odessa. Red Odessa, perdón. Okay. Fue gracias a esa red, una organización secreta formada por exoficiales de la SS y simpatizantes ISA, que Mengele obtuvo su salvación. Odessa tenía ramificaciones en Austria, Suiza, España y sobre todo Italia y el Vaticano. Ahí en Roma existía un sistema de pasaportes falsos generados por sectores pro-ISA de la iglesia que ayudaban a refugiados alemanes. Mengele fue uno de ellos. Y en 1949, con documentos falsos y bajo el nombre de Helmut Gregor, abordó un barco rumbo a Sudamérica. No mames. El barco que trajo a Joseph a Sudamérica atracó en Buenos Aires en 1949. La Argentina de aquella época, bajo mandato de Juan Domínguez Perón, era un refugio discreto pero funcional para criminales de guerra alemanes. De hecho, ¿has visto X-Men, güey? Simón. Ya ves que en la de... creo que es en la de Orígenes, güey. Sí, creo que no me acuerdo si es en Orígenes. Sí, en Orígenes. Ya ves que Magneto viene a buscar a los vatos que eran de ahí del campo de concentración. Los va a buscar ahí a Argentina, güey. No sé si te había fijado en eso, güey. No, fíjate que no, fíjate. Muchos no saben por qué, güey, pero es por eso, güey. Porque Argentina dio refugio, güey, a muchos... Sí. de la SS, güey, en aquel entonces. Mira, güey, no mames. Y ahí te va, mira, el gobierno peronista había abierto las puertas a miles de inmigrantes europeos y entre ellos se colaron decenas de antiguos jerarcas ISAs que cambiaron de rostro y pasado al llegar. De hecho, les daban así como haciendas, güey. Así, se las decían, no, mira, pues ahí está esa hacienda. Está abandonada, échatela. O les daban tierra, les decían, no, mira, está esa tierra. Y pues ahí, construya. Y ya ellos hicieron aquí su vida, güey, en Latam. No te pases de lanza. No. Simón. Pero Mengele no llegó como fugitivo. Llegó como un hombre nuevo. Y en sus documentos decía que era Helmut Gregor, ingeniero austriaco.
Tiene un pasaporte emitido por la Cruz Roja Internacional, una práctica común gracias a la manipulación de archivos por parte de clérigos y diplomáticos colaboracionistas. Oh. Nadie le hizo preguntas, nadie lo detuvo, y Argentina era tierra de promesas para quienes venían con dinero, educación o conexiones. Sí. Y por Mengele tenía las tres. Sí, güey. Durante sus primeros años en Buenos Aires, vivió en barrios discretos como Palermo y Florida. Cambiaba frecuentemente de domicilio, mantenía un perfil bajo, pero no era un paria. Se movía entre círculos alemanes, asistía a eventos comunitarios, cenaba en restaurantes frecuentados por exmilitares del Reich y se convirtió en un rostro más entre las decenas de hombres que hablaban alemán y evitaban las cámaras. Era, para todos los efectos, un caballero europeo más que había dejado atrás la guerra. En 1951 consiguió trabajo como representante de una farmacéutica alemana vendiendo productos veterinarios en zonas rurales. Aquello le permitió viajar por el interior del país, conocer hacendados, establecer contactos. Algunos testigos afirman que incluso realizó procedimientos médicos menores a domicilio, aunque eso nunca pudo confirmarse oficialmente. Lo cierto es que Joseph Mengele comenzaba a rehacer su vida en libertad absoluta. Lo que resulta más perturbador que nunca se ocultó del todo. En algunas fotografías de época aparece sin disfraz, con su nombre real usando en conversaciones privadas. Su círculo lo conocía y lo respetaba, pero muchos alemanes expatriados, Mengele no era un criminal, sino un patriota, un médico brillante, un hombre perseguido por los aliados. La narrativa que construyeron a su alrededor no era la de un verdugo, sino la de un mártir científico. No te pases. Argentina fue su refugio dorado durante casi una década. Caminó por sus calles, habló en voz alta, comió en cafés abiertos, mientras Europa todavía buscaba su paradero. No te Él tomaba el sol en la costanera y nadie lo tocaba, porque el sistema que lo había protegido también lo protegía ahora, en el sur del continente, y lo seguía haciendo incluso cuando comenzaran a surgir rumores de que el ángel de la muerte estaba vivo y cerca. No. A mediados de los años 50, Joseph Mengele comenzaba a sentirse observado. La Argentina ya no era el paraíso silencioso que había sido al principio. El juicio de Nuremberg, las investigaciones de Mossad y las voces de los sobrevivientes del Holocausto comenzaron a tomar fuerza en la prensa internacional. Y aunque no era el objetivo número uno, su nombre comenzaba a filtrarse en listas de prófugos nazis. ISAs, perdón. En 1958, un giro inesperado lo obligó a cambiar de estrategia. Su esposa, Irene, con la que se había casado antes de la guerra, solicitó el divorcio definitivo. Eso lo dejó vulnerable, ya que implicaba mover documentos legales, exponer firmas, activar registros. Y aunque hasta entonces había usado su identidad falsa sin problema, la posibilidad de que se hicieran públicos sus movimientos lo aterrorizó, por lo que decidió abandonar Argentina. Ese mismo año cruzó hacia Paraguay, y con la ayuda de conocidos dentro de la colonia alemana menonita y empresarios simpatizantes del régimen ISA, allá obtuvo una carta de naturalización firmada por el ministro dictador Alfredo Stronsen. Okay. En ese país, Mengele encontró un nuevo hogar, más discreto, más rural, donde nadie haría preguntas incómodas. Esa tierra de silencio y de secretos se instaló en zonas de cercanías a San Bernardino, una región frecuentada por exmilitares del Reich. Durante ese tiempo cambió de nombre otra vez. Ahora usaba José Mengele en documentos paraguayos, pero con fecha y lugar de nacimientos alterados. Continuaba vendiendo productos veterinarios y alternaba estancias en haciendas controladas por simpatizantes. En Paraguay ya no era fugitivo, era un ciudadano legal, pero aún así nunca dormía 2 veces en la misma cama. Su paranoia crecía cada año. A finales de los 60,
los 60, mamón. Ajá. Ya lleva que 20 años prófugo. No, vos. El mundo cambió para Mengele de forma radical. Adolf Eichmann, uno de los máximos arquitectos del Holocausto, fue capturado por el Mossad en Buenos Aires y llevado clandestinamente a Israel. Su juicio fue televisado, su testimonio encendió la alarma. Eichmann mencionó a Mengele. Dijo que estaba vivo, que lo había visto, que probablemente estaba en Sudamérica y el cerco se cerraba, por lo que Mengele volvió a escapar. En 1961 cruzó hacia Brasil, donde encontró protección en una red de empresarios alemanes asentados en Sao Paulo. Uno de ellos le prestó su identidad. Así nació su último disfraz, Wolfgang Hedham, el fantasma que usaría hasta el final de sus días. En Brasil se escondió en chacras, zonas rurales y propiedades privadas con altos muros. Pero su salud comenzaba a deteriorarse. Pero su miedo nunca lo abandonó. Vivió en casas prestadas, dependía económicamente de ex colaboradores, cambiaba de médicos constantemente, nunca usaba el teléfono, no escribía cartas, no salía a caminar, estaba solo, paranoico, perseguido por los ecos de su propio pasado. Pero lo más macabro no era que viviera así, sino que nunca mostró arrepentimiento. Hasta el final se consideró un científico malinterpretado. Nunca pensó que hizo algo malo y jamás se enfrentó a la justicia. Durante los años 70, la casa de Mengele se volvió una prioridad para varias organizaciones internacionales. El Mossad, los servicios secretos alemanes y el Centro Simut coordinaron esfuerzos para seguir su rastro. Las pistas apuntaban a Paraguay, luego a Brasil. Se revisaban registros migratorios, llamadas, testimonios. Algunos lo ubicaban en Bolivia, otros aseguraban haberlo visto en Chile. Su figura era mito vivo, pero su captura les escurría como arena entre los dedos. Una de las dificultades era que Mengele no usaba tecnología moderna. No tenía cuenta bancaria, no firmaba contratos, no aparecía en fotografías, vivía como un campesino más, con una rutina austera y monacal. Sus benefactores le llevaban comida, medicinas, dinero y todo en efectivo. A veces pasaban semanas sin que nadie supiera dónde estaba. Su paranoia era tan grande que llegó a destruir objetos personales por temor a ser rastreado. En 1979, ya con más de 68 años, su salud comenzó a colapsar. Sufría hipertensión crónica, problemas respiratorios y una cojera en la pierna derecha producto de una infección maltratada. Pero se negaba a ir al hospital. Temía ser identificado por su ADN, por su dentadura o por cualquier mínimo detalle. Prefería sufrir en silencio. Su última morada fue una casa modesta en Emdu, en las afueras de Sao Paulo, donde vivía gracias a una pareja germano-brasileña que le había adoptado como un tío lejano. Y entonces sucedió lo inevitable. ¿Qué pasó? El 7 de febrero de 1979, Joseph Mengele sufrió un derrame cerebral mientras nadaba en una playa cercana. Se ahogó. Su cuerpo fue recuperado por locales que no sabían quién era. Fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Hedham en un cementerio brasileño. Nadie lloró, nadie denunció, nadie investigó. El ángel de la muerte había muerto como había vivido, en las sombras. La noticia de su muerte no fue confirmada hasta 1985, 6 años después, güey. No mames. Cuando una operación conjunta entre Alemania e Israel exhumó el cuerpo. Las pruebas dentales y genéticas revelaron lo impensable. Mengele llevaba 6 años muerto.
Se había burlado del mundo, había vivido libre, había muerto en paz y jamás pisó un tribunal. Ese final no fue solo una derrota para la justicia, fue una herida abierta en la memoria de las víctimas. Porque el hombre que seleccionó a miles para morir con un simple gesto de la mano, el que inyectó químicos en los ojos de niños, el que cosió gemelos entre sí, el que destruyó cuerpos y almas en nombre de la ciencia, se fue de este mundo sin pagar nada. Y ese silencio grita todavía. ¿Cómo ves, güey? Pinche perro, güey, se salvó. Sí, güey. No, güey, no, güey. Se salvó, güey. Pero no, güey, pero vivió paranoico, güey, con un chingo de miedo al menos, güey. En sus últimos años, güey, ya me imagino, como lo cuentas tú, ya el vato ya estaba bien escamado, güey. Ya no vivió en paz, pues. Sí, güey. Al menos se fue con tantito, güey, así. Tantita paga, güey, por así decirlo. Sí. No como muchos nos hubiera gustado, güey, pero ya que no siempre hay finales felices, ya lo habíamos dicho en un podcast. Pero ahí te va, güey, todavía. A ver. Ahí te va lo que... El caso de Mengele también generó un debate profundo en el campo de la bioética, a raíz de sus experimentos y de los crímenes de otros médicos ISAs. Se redactó el código de Nuremberg en el año de 1947, una serie de principios que rigen hasta ahora la experimentación médica en humanos. De ahí nació el consentimiento informado, la necesidad de evitar sufrimiento innecesario y la obligación de detener cualquier prueba si el paciente así lo desea. Todas esas reglas existen gracias a los horrores que perpetró gente como Mengele. Sin embargo, la ironía más escalofriante es que algunos estudios médicos modernos han utilizado indirectamente datos extraídos de sus experimentos. Aunque muy controversial, hay investigaciones históricas que intentaron aprovechar los registros de temperatura, de respuestas fisiológicas al frío y a la hipoxia creados por los ISAs, incluso si hoy son inaceptables. En su momento algunos científicos usaron esos datos para calibrar equipos de supervivencia. Eso plantea una pregunta más brutal de todas. ¿Puede extraerse algo útil de este error absoluto? Pues no creo, güey. Pero ¿qué? ¿Tú qué traes ahí? Esta es una de las preguntas más inquietantes, incómodas y prohibidas. ¿Sirvió de algo lo que hizo Mengele? ¿Alguien en algún lugar del mundo aprovechó la información que él recolectó a base de tortura, dolor y muerte? En términos científicos puros, la respuesta es clara. Ay, güey. Los datos de Mengele eran profundamente defectuosos. No, era basura, güey. Sí, sí, güey. No, hombre, no mames. Sus experimentos carecían de protocolos clínicos, no usaba grupos de control válidos, no tenía objetivos replicables y en muchos casos eran simples actos de crueldad disfrazados de ciencia. Su obsesión ideológica contaminaba todos los resultados, pero a pesar de eso, algunos sectores intentaron rescatar parte de la información. Durante la Guerra Fría, informes desclasificados revelaron que científicos de Estados Unidos y de la URSS llegaron a estudiar los registros médicos de los campos ISAs, incluyendo los de Mengele. Algunos datos sobre resistencia humana al frío extremo, hipotermia, transfusiones múltiples y reacciones a drogas experimentales fueron analizados sobre todo por razones militares. Nunca se admitió oficialmente el uso, pero los archivos muestran que al menos fueron considerados. Incluso los reportes de que algunos de los trabajos de Othman Botschut, el mentor de Mengele, sobre gemelos fueron utilizados en estudios genéticos posteriores. Aunque estos trabajos no siempre provenían de este campo de concentración, estaban contaminados por la misma ideología racista. La comunidad científica moderna rechaza estos usos, pero el hecho de que se hayan consultado demuestra una grieta moral en la frontera entre conocimiento y ética. El caso más perturbador ocurrió en los años 80, cuando se estudió el fenómeno de síndrome de los gemelos idénticos criados en contextos extremos. Y algunos investigadores se preguntaron si los experimentos de Mengele podrían aportar algo. Las respuestas fueron contundentes. Sí, existían datos, pero estaban viciados por el horror
el sufrimiento y por el método. Y cuando la ciencia nace de la tortura, no puede llamarse ciencia. Ver. El consenso actual es que nada útil puede provenir de la deshumanización total. Y aunque sus archivos aún existen en museos y centros de estudio del Holocausto, su valor es histórico y no científico. Son testimonio de lo que nunca debe repetirse y no son herramientas para construir, son advertencias para no destruir. Pero pues ahí te van unos datitos A ver, dime. perturbadores, Más, curiosos todavía y más. macabros. Échalo. Mengele escribía informes con una caligrafía impecable y florituras estéticas como si redactara poemas. Los firmaba con orgullo, indicando números de sujetos, sexo, reacciones y detalles atroces como ojos inyectados sin rechazo o sujeto muerto durante intervención. Todo esto en tinta azul sobre papel blanco, como si fuera una receta médica. En su pabellón había una colección privada de ojos humanos. Los extraía de prisioneros vivos o recién ejecutados. Ajá. Y los colocaba en frascos con conservadores. Estaba obsesionado con el heterocromismo, que son los ojos de distinto color, güey. Simón. Y buscaba la forma de alterar el color del iris inyectando pigmentos. Sus víctimas perdían la visión, sufrían infecciones graves o morían entre espasmos. Ay, bueno, mames. Se dice que construyó un pequeño teatro para niños gemelos, donde les presentaba funciones de marionetas antes de sus experimentos. No mames. Les regalaba dulces, les hablaba con ternura. Luego los llevaba al quirófano. Para Mengele eran experiencias integrales, pero para los niños era la antesala del infierno. Sí, huevo. Cuando se exhumó el cuerpo en Brasil en 1985, muchos se negaron a creer que estaba muerto. Algunos sobrevivientes pensaban que seguía vivo en Paraguay, otros aseguraban haberlo visto en Chile. Su figura se volvió casi mitológica incluso hoy. El nombre de Mengele es usado como símbolo del mal absoluto en múltiples idiomas. Sí, con justa razón, güey. Y en 2008 se reveló que su hijo legítimo, Rolf Mengele, lo visitó en secreto en Brasil durante los años 70. A pesar de que intentó mantener distancia pública, en privado sabía dónde estaba su padre y nunca lo denunció. No, güey. Uno de los principales intereses con los gemelos era la búsqueda de la simetría biológica ideal. Creía que el estudiar gemelos le permitiría entender y eventualmente controlar la herencia genética para crear humanos perfectamente equilibrados. Chinga. Sí, o sea, como que él quería crear, o sea, buscar como la persona perfecta, o sea, lo que hoy se conocería como clonación. Simón. Ay. Documento con... Ahí va. En 1985, cuando se revisaron sus pertenencias en Brasil, se hallaron decenas de cartas, pasaportes falsos e incluso mapas de Alemania, donde había marcado rutas para regresar cuando fuera seguro. A pesar de todo, Mengele nunca mostró remordimiento y en sus escritos privados aseguraba que sus experimentos habían sido científicamente necesarios. No, pues según él, güey. Joseph Mengele obtuvo un doctorado en antropología en la Universidad de Múnich y otro en medicina en Frankfurt. Después de la guerra, ambas instituciones retiraron cualquier vínculo público con él y sus expedientes fueron archivados en secreto. Sin embargo, su tesis doctoral aún existe y puede consultarse en archivos bajo restricciones. Irónicamente, trata sobre las diferencias raciales entre la estructura mandibular. Ok, ya. Cuando se confirmó que Mengele había muerto, ahogado y sin ser juzgado, otros ISAs fugitivos en Sudamérica expresaron en cartas privadas que envidiaban su suerte. Consideraban su vida como exitosa al haber evitado la justicia por décadas. Esto revela la cultura de impunidad
que seguía viva entre los círculos neo-nazis, exiliados incluso en los años 80. Sí, güey, pues que te digo, güey, el vato se salvó, güey, no. En el año 2005, güey, aunque nunca se confirmó jurídicamente, una mujer afirmó que cuando era niña, su familia vivía cerca de un alemán extraño y solitario que los ayudaba con medicamentos. Años después identificó su foto como Mengele. Dijo que él la drogaba y abusaba de ella, y que le decía que todo era parte de un tratamiento especial. El caso nunca se investigó a fondo, pero refuerza la idea de que incluso en el exilio Mengele continuaba dañando vidas. No manches. Aunque te parezca extraño, mi hermano, en foros extremistas y grupos esotéricos del siglo XXI, hay quienes han intentado transformar a Mengele en una figura mítica e incluso demoníaca. Algunos lo presentan como un portador de conocimiento prohibido o lo asocian con rituales de poder. Estas visiones profundamente enfermizas romantizan su figura en clave de horror sobrenatural, ignorando el dolor real que causó a miles de personas. O sea, algunos lo quieren glorificar. Sí. No mames. Y ahí te va la última. No, güey, es que sí. No. ¿Para qué, güey? No sé, Este está bien hardcore, güey. ¿Por qué, güey? Ahí te va A ver, échale. Está bien triste, güey. A ver. Hasta su muerte en el año 2019, Eva Moses Kor, una de las gemelas sobrevivientes de Mengele, relató que incluso décadas después soñaba con él. Decía que podía recordar su olor, el sonido de sus pasos y el tono de su voz. Lo comparaba con una serpiente elegante que podía mirarte los ojos mientras te mataba lentamente. Testimonio, al igual que otros muchos, mantiene viva la memoria de sus víctimas. En 2019, güey, vivió la última sobreviviente. Y ahí te va el cierre, amigo. A ver. Silencio. Ese fue el último acompañante de Joseph Mengele. No hubo juicio, no hubo verdugo, solo el mar brasileño cubriendo su cuerpo y el silencio cómplice del mundo que le permitió desaparecer. Pero en realidad, nunca se fue. Auschwitz fue liberado, pero las cicatrices quedaron abiertas. El quirófano se cerró, pero el eco de los gritos aún resuena. Porque el verdadero legado de Mengele no es su rostro en blanco y negro, sino el miedo, la impunidad y esa incómoda sensación de que los monstruos no solo habitan en fantasías, sino también detrás de un escritorio, con un estetoscopio al cuello y una pluma en la mano. Él no fue un asesino impulsivo, ni un psicópata solitario. Un hombre educado, ordenado, vestido de bata blanca, que convertía niños en números, ojos en estadísticas, cuerpos en archivos. El médico que traicionó su juramento y un mundo que lo dejó huir. Hoy, su tumba está marcada con el nombre falso, pero sus víctimas siguen buscando justicia en los archivos, en los testimonios, en las aulas, en las lágrimas de los sobrevivientes que aún tiemblan al recordar su voz suave diciendo: tú vienes conmigo. Y en Sombras de la Noche no solo contamos historias para asustarte, contamos historias para recordarte que el verdadero horror no siempre lleva máscara. A veces lleva uniforme, a veces lleva una bata, a veces tiene un título, a veces cura y a veces mata. Y mientras el mundo olvide que un médico alguna vez jugó a ser Dios con el respaldo de todo un régimen, el ángel de la muerte seguirá vivo, no en cuerpo, sino en advertencia. Porque el infierno no siempre empieza con fuego. A veces comienza con una bata blanca y un bisturí. Qué cierre tan épico. Épico, como los últimos que nos hemos estado aventando, amigo. Sí, no, estuvo con ganas. No, güey, no. Estuvo chido, güey. La neta, me provocó mucho piel de gallina, güey.
Imaginarme Sí. todo lo que hizo este vato o imaginarme simplemente el sufrimiento de estas personas, güey. Las personas, güey. Porque como tú bien lo mencionas, güey, sin anestesia, simplemente así al chilazo, por así decirlo. Y pues todos los horrores que vivieron. Y más que nada pienso yo que todo fue no sé si podría decirse por capricho de un vato, güey, porque le daba gusto, le provocaba algún placer o algo, güey. Pero sí estuvo muy cañón, la neta. Sí, güey. No, este vato era otro pedo, güey. Otra. No sé qué pensaba, güey, este vato. Es que, de hecho, todos esos vatos, güey, todos los que estuvieron involucrados en ese trágico momento negro de la humanidad, güey. O sea, te pones a pensar y dices, ¿cómo pudí? O sea, ¿cómo una ideología, güey? Eso es lo preocupante, güey. O sea, que no, o sea, ahí no nos enfocamos en los ISAs, güey. Sí, sí, sí. Porque que perseguía una ideología, güey. Perseguían a un vato que les lavaba el coco, güey. Perseguía. O sea, hicieron un chingo de cosas, güey, que destruyeron la humanidad, güey. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y sabes qué es lo más triste, güey. Y lo más hardcore, güey. ¿Qué? Y en la actualidad, güey, todavía siguen existiendo personas así, güey. Sí, va a haber de todo O siempre. se les güey. llama religiones, güey. Sí, sí, sí. Se les llama sectas, güey. Y todavía siguen, güey. Y todavía sigue habiendo gente, güey, que no conoce casos así, güey. Y que sigue estando ignorante, güey. A tal grado, güey, de que ahí siguen, güey. Siguen a esos vatos. Ujú. ¿Cuántas veces no se han registrado, güey, suicidios colectivos, güey, en sectas, güey? Sí, sí, claro. O sea, Chingo. es lo preocupante, güey, de todo esto, güey, que es como dice el dicho, güey, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, güey. Y lamentablemente, güey, hay mucha gente, güey, que todavía que se queda, güey, con lo que te cuenta nada más, güey. Sí, sí, sí. Que Claro. siempre te van a contar lo bonito de la historia, güey. Ujú. Sí, así es. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial te la cuentan como que, güey, pues los rusos y Reino Unido y los aliados, que era Estados Unidos y todos ellos, ganaron. Y qué bonito. Sí. Pero dentro de eso, güey, era un mundo, güey, y no nada más por parte de a quien tenemos como los malos, güey, que porque siempre vamos a tener como malo a quien perdió, güey. Sí, obviamente. claro. Sí, sí, sí. Porque también los estadounidenses, güey, los ingleses y los rusos, güey, tienen experimentos para esas fechas, güey, que Sí, te dices, deja cabra. y güey, pero todo eso no se menciona, güey, porque obviamente pues fueron quienes ganaron, güey. Sí, Y claro. los malos son los japoneses y son los alemanes. Sí, 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 a huevo. Pero te digo, o sea, es lo que a veces ahorita, hoy en día, güey, todavía te sigue sorprendiendo, güey. O sea, cómo hay gente que todavía se sigue guiando por cosas así, güey. Y te aseguro, güey, que si llegara a surgir, güey, otro chaparrito, güey, con peinadito de lado y bigote chistoso, mucha gente lo seguiría, güey. No Y lo hoy dudes. más que nunca, güey. Y más aquí, güey, en LATAM, güey. Porque en LATAM, güey, la verdad es que estamos para el perro, güey. Sí, la neta sí. En muchas cuestiones, güey. Y por eso mismo hasta ve, güey. Los alemanes vinieron a huir acá, güey, porque aquí vivimos en un... Para empezar, güey, vivimos en un país, güey, regido por la corrupción, güey. Ajá. Donde no pasa nada, güey, donde no existe nada y todo. Y si te atreves a levantar la voz, Mamas. pues a lo mejor ya no amaneces, güey. Sí, sí. Eso es lo triste, güey. Ya sé, güey. Es como un holocausto, güey. Vivimos en un holocausto, güey, aquí en Latam, güey. No lo pudiste haber dicho mejor. Sí, güey. Está hardcore, güey, está todo. Sí, güey, ya sé, güey. Pero bueno, ahora que escuches la canción de Angel of Death de Slayer, ya sabrás de qué es lo que hablan, güey. Sí, ya sé, güey. Yo ya no la voy a ver de la misma manera.
a escuchar de la misma manera. Sí, Siempre güey. me va a venir este tema, güey, a la mente. No, y te digo que si nos pusiéramos a hacer ah, podcast, güey, de varios, pues, sacaríamos mínimo unos 15, güey. Yo creo que sí sacamos personajes así, güey. Pues, Mínimo. pues lo hacemos, güey, está bien. Conocer, Sí, güey. güey. Los traemos al Porque es canal. lo que te digo, güey. O sea, por ejemplo, mucha gente no conocía, güey, que... Para empezar, no sabían, güey, que el Vaticano, güey, estuvo inmerso, güey, en que muchos oficiales de alto rango de la SS, güey, pudieran salir vivos, güey, y ser juzgados de Alemania, güey. Ah. ¿Por qué? Porque el Vaticano apoyó los holocaustos, güey. No mames, no sabía eso yo. Y aparte de que los apoyó, güey, o sea, cuando el Vaticano se enteró, güey, no dijo nada, güey. Se dice que de las primeras, como instituciones, güey, que supieron sobre los campos de concentración fue el Vaticano, güey, y que nunca dijeron nada, güey. Ah, no manches. Para empezar, güey, pues estaban quitándole a su mayor, oposición, güey, que eran los judíos, güey. Sí, 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 sí. Sí, pues sí, Y... desbeneficiado, por así decirlo. Ajá. Órale. Y aparte de eso, güey, o sea, ellos ayudaron a salir de ¿cómo se dice, güey? De allá de Alemania, güey, ayudaron a salir a muchos SS, güey. Les dieron refugio en diferentes partes del mundo. No Ajá. nada más en LATAM, güey, Sí, sí. sino en Europa, güey, los ayudaron a acomodarse, güey, como quien dice. Sí, güey, les Y dieron obviamente asilo. por muchos, güey, se vinieron acá con nuestros vecinos del norte, güey. Pues ahí está. Con lo que terminaron la guerra, güey, pues fue gracias a eso también, güey. Ajá. La bomba atómica, güey, nació de los alemanes. Simón. Qué güey. Estuvo muy El proyecto hardcore este Filadelfia, capítulo. güey, ¿Ah? también todo eso proviene de los alemanes, güey. Eran, ¿cómo se puede decir, güey? Eran tecnologías, güey, que estaban siendo investigadas por los científicos del Reich. Ajá. Y cuando los capturan los estadounidenses, se los traen para acá, güey. Y empiezan a Hacer eso crear. mal. Ajá. De hecho, Ah. dicen, güey, bueno, es una teoría que se dice que si el señor del bigote no hubiera atacado, güey, Ajá. en invierno a Rusia y le hubiera dado prioridad, güey, a las armas, o sea, hubiera sostenido la guerra, güey, durante un año más, Ajá. la cosa hubiera cambiado, güey. No manches. Sí, güey, porque tenían tecnología militar, güey, que hubiera podido exterminar, güey, a todos los aliados, güey, fácilmente, si se hubiera esperado un año, güey. Pero él dijo, no, ya no podemos esperar un año, vayan, ataquen y cancelen esa tecnología y investiguenla después. Pero que él quiso priorizar, güey, el ya ganar. Pero si él se hubiera resistido, güey, el destino hubiera sido otro. No manches. Perno, güey. Aparte que dicen que nunca se desvivió, güey. O sea, que también él anduvo ahí Desapareció. felizmente Sí, sí, sí. en Argentina, güey. Simón, sí, sí. Eso sí había escuchado, güey, que el vato no se desvivió. No, güey, Pero quién sabe, güey. estuvo muy hardcore este capítulo, güey. Espero que a la gente le guste porque estuvo con madre. Sí, güey, quedó el capítulo del ángel de la muerte. No, estuvo Angel of perro. Death. Estuvo muy Angel perro. of Death. Muy perro. Sí, güey. Es que acordé la canción. Pero bueno, pues ahí está. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Sombras de la Noche MX en Facebook, Instagram, X y Threads. Bueno, ¿cuál me faltó, amigo? TikTok. TikTok, exacto. Además, pues no olviden suscribirse aquí al canal, darle en la campanita y sobre todo, pues si les gusta este contenido, déjenos ahí su comentario, déjenoslo saber ahí y estaremos muy felices de que usted que nos está escuchando en este momento, nos continúe escuchando y que, pues pásenle el link también
compartan el link, pásenselo ahí a su familia, a todos, para que crezcamos esta comunidad y que historias como estas no sean olvidadas. Es correcto, mi hermano. Es correcto. Pues... ¿Algo para finalizar, amigo? Pues yo lo mismo de siempre. Que les guste, ojalá les haya gustado el video. Ya lo dijo mi hermano, que lo compartan, que si les gustó, que den sus comentarios, sus opiniones. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Si es que aún seguimos aquí. Sí, el próximo capítulo va a estar bueno porque a lo mejor va a haber pelea aquí. No les adelanto eso. Yo ya lo estoy esperando con ansias, la verdad. Sí, yo también. Entonces, pues ahí nos vemos. Hasta la próxima.